A ver, todos conocemos el nombre de Platón, ¿cierto? Pero, ¿y si les dijera que ese no era su verdadero nombre? Y más importante aún, que su destino original no era ser el padre de la filosofía, sino un político más en Atenas. Hoy vamos a desentrañar la increíble historia de cómo un joven aristócrata se convirtió en una leyenda. Y esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tiene que pasar en la vida de alguien para que dé un giro de 180 grados? ¿Qué evento, qué persona puede hacer que un camino que parece totalmente definido se desvíe de una forma tan radical? La historia de Platón es justamente una de las transformaciones más impactantes que conocemos. Bueno, pues para entender al mito, primero tenemos que conocer a la persona. Y para eso, lo primero es lo primero, su nombre. Y aquí está la primera gran sorpresa. El hombre que el mundo entero conoce como Platón, en realidad se llamaba Aristócles. Así como lo oyen, Platón era solo un apodo, que al parecer significaba el de espaldas anchas, quizá por su físico. Así que, ya de entrada, vemos que la figura que tenemos en mente es mucho más compleja de lo que parece. Aristócles no era un cualquiera. Nació en la cuna de la aristocracia de Atenas, con un linaje que, según decían, llegaba hasta los antiguos reyes. Su familia estaba metidísima en política. De hecho, sus parientes Critias y Cármides eran figuras clave. Con esa familia y una educación de élite, su futuro estaba, digamos, escrito. La política no era solo una opción, era su deber, su vocación. Pero, como en toda buena historia, apareció alguien que lo iba a cambiar todo. Una figura extraña que se paseaba por las calles de Atenas, haciendo preguntas incómodas a todo el que se cruzaba. Y claro, captó la atención del joven Aristócles. Para que entendamos el impacto de Sócrates, hay que pintar el cuadro de la época. Por un lado, estaban los sofistas, unos maestros de la retórica que básicamente decían: la verdad es relativa, lo que importa es saber convencer. Y por otro lado, llega Sócrates y dice: no, claro que existen verdades universales, como la justicia o el bien, y la virtud no es hablar bonito, es conocimiento. Era una batalla frontal, ganar un debate contra buscar la verdad. Y esta frase es la clave de todo. Para Sócrates, la filosofía no era un pasatiempo de intelectuales, era una necesidad vital. Cuestionarse, buscar la verdad, reflexionar sobre la propia vida. Eso, y solo eso, era lo que hacía que valiera la pena vivir. Imaginen el impacto de esta idea en un joven brillante. Y ahí fue. A los 20 años, Aristócles, a quien ya todos llamaban Platón, toma la decisión de su vida. Deja a un lado sus ambiciones de ser poeta o político para seguir a este maestro tan particular. Quedó totalmente fascinado por su método, la dialéctica, ese arte de preguntar y repreguntar hasta llegar al fondo de las cosas. Acababa de encontrar su verdadero camino. Pero mientras Platón tenía este despertar filosófico, su ciudad, la Gran Atenas, se estaba desmoronando. La famosa Edad de Oro estaba llegando a un final muy violento y caótico, y él fue testigo de todo en primera fila. La cosa se puso muy fea. Tras perder la guerra contra Esparta, se impuso un gobierno terrible, el de los 30 tiranos. Y aquí viene lo interesante, sus propios parientes, Critias y Cármides, eran de los líderes. Lo invitaron a unirse, a tomar el poder que le correspondía por cuna. Pero Platón dijo que no, vio la brutalidad, la injusticia y se apartó. Poco después cayó la tiranía y volvió la democracia. Uno pensaría que bien, pero no. La democracia que regresó era un caos, llena de venganzas y desorden. Platón ya estaba decepcionado de los dos bandos, de la tiranía y de la democracia. Pero todavía le quedaba un hilo de esperanza. Un único evento iba a destrozar esa esperanza para siempre y definiría el resto de su vida y toda su filosofía. Fíjense en la velocidad de todo. En un año, Atenas pasa de una dictadura sangrienta a una democracia. Pero la esperanza dura muy poco. 4 años después, esa misma democracia, con acusaciones absurdas de corromper a la juventud, juzga y condena a muerte a su maestro, a Sócrates. Para Platón, esto no fue un simple error judicial. Fue la prueba definitiva, la revelación de que la política de Atenas estaba enferma de raíz. Si cualquier sistema, ya fuera una tiranía o una democracia, podía matar al hombre más justo que él conocía,
Entonces el problema no era quién gobernaba. El problema era la política en sí. La muerte de Sócrates fue el catalizador. Ese trauma, que fue tan personal como cívico, lo empujó a abandonar para siempre su vocación original y a lanzarse a una misión que nadie había intentado antes. Y esta fue su gran conclusión. Llegó a pensar que cualquier gobierno, da igual si es de uno, de pocos o de muchos, si no se basa en un conocimiento verdadero sobre qué es la justicia y qué es el bien, está condenado a la corrupción y al fracaso. La política basada en opiniones, en la retórica, en el «a mí me parece», eso era el veneno. Y a partir de esa idea, su nuevo camino quedó clarísimo. Primero, renunciar a la carrera política para siempre. Segundo, dedicar su vida a encontrar un fundamento sólido, algo que no cambie, para la justicia. Esto lo llevó al tercer paso, ver la filosofía como la única medicina posible para la política. Y el último paso fue crear el hospital para esa medicina, la academia. Y ojo, la academia no era una escuela cualquiera. Fue un proyecto absolutamente revolucionario. Pensemos en ella como la primera universidad de Occidente. Su misión era formar a una nueva élite, pero no una élite de sangre, sino de intelecto. Líderes cuya autoridad no viniera del dinero o el poder, sino del conocimiento de la verdad. Por eso el famoso lema en la entrada sobre la geometría. Era la puerta de entrada al pensamiento abstracto, al mundo de las ideas. Y así es como cerramos el círculo. El joven Aristócles, el aristócrata que estaba destinado a gobernar, se transformó por completo en Platón, el filósofo que buscaba redefinir qué significaba gobernar. Y este es el punto central de todo este recorrido, su teoría de las ideas, su famoso filósofo rey, su obra maestra, La República. Todo su sistema filosófico es una respuesta directa y hasta desesperada al fracaso político que vio con sus propios ojos y a la trágica muerte de su maestro. No es una filosofía de salón, es una filosofía forjada en el fuego de la crisis. Al final, la historia de Platón es una lección poderosísima. Nos enseña cómo, a veces, del colapso de un sistema puede nacer una forma de pensar completamente nueva. Y la pregunta que nos deja resuena hasta el día de hoy. ¿Será que el caos es una condición necesaria para la verdadera innovación? ¿Necesitamos que el mundo se rompa un poco para poder construirlo de nuevo y quizás mejor?